Buenos días, ¿se me oye? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marisa Crespo, soy cardiólogo de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Universitario de La Coruña y es para mí un auténtico placer daros la bienvenida a la reunión anual de la Asociación de Cardiología Clínica, que tengo que felicitar al doctor José María Gámez que hayan elegido Santiago para tener lugar esta reunión. Es una reunión muy importante. Yo estos años no he podido ir a esta reunión, pero he tenido un gran feedback de todo lo que aquí se aprende, lo útil que es para todos los que tenemos pacientes con algún problema cardiológico. Y en este sentido, pues también deciros que para nosotros el haber escogido la Facultad de Medicina es emblemático, porque, bueno, Raquel Marzoa, Rafa, Rosa Rodríguez, veo por aquí muchos en los que esto ha sido donde nos hemos iniciado en esta profesión, y que es una profesión, la medicina. Y además en este salón de actos que está súper renovado. Para nosotros es una satisfacción ver que la facultad nos recibe con unas instalaciones que son mucho más cómodas y que yo creo que nos van a ayudar a aprovechar mucho estos días. Antes de pasar al tema, deciros que no os olvidéis de disfrutar de Santiago. Yo esta mañana, que llegué muy pronto, me di un paseo y ya sé que todos habéis estado muchas veces en Santiago. Y yo digo, ¿pero conocéis Santiago? Santiago significa, aparte de la catedral, de todo. Es una ciudad que lo dice en la introducción, en la palabra de bienvenida del doctor Gámez, es mágica, pues es verdad. No olvidaros de disfrutar de las plazas de la Zabachería, de las platerías, sentaros en las escaleras de la Quintana, la Plaza del Obradoiro y pasear por la Rúa del Preguntoiro, la Rúa Nueva, la Rúa del Villar, disfrutar con el Palacio de Fonseca, si podéis ir al hostal con sus claustros impresionantes, que ha sido el primer hospital. Y bueno, desearos que la combinación de disfrutar y de aprender siempre es algo que es bueno para todos. Y pasamos ya a la mesa Hot Topics en insuficiencia cardíaca, que me parece bien iniciar con esta mesa, ya que la insuficiencia cardíaca todos estamos de acuerdo que es el centro de la cardiología. Y se han escogido temas realmente muy importantes y con componentes de excepcional prestigio. Y la primera va a ser la doctora Carolina Ortiz, del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario San Pedro de Alcántara, en Cáceres, que nos va a hablar del tratamiento médico en insuficiencia cardíaca con FEBI mayor del 40%, luces y sombras. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Marisa. Es un verdadero placer para mí estar aquí. Quiero también sumarme al agradecimiento al doctor Gámez y a toda la Junta Directiva de la Asociación de Cardiología Clínica por la invitación y la enhorabuena por la reunión y por el excelente programa. Yo voy a intentar dilucidar las luces y las sombras del tratamiento farmacológico de los pacientes con fracción de eyección por encima de un 40%. Cuando hablamos de pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI por encima de un 40%, realmente si nos vamos a la definición que nos dan las guías, fijaos que nos estamos refiriendo a dos grupos de pacientes. Pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida, que para su diagnóstico vamos a necesitar la clínica y vamos a necesitar una FEBI entre 41 y 49%, y los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, en los que, además de la clínica y de la fracción de eyección por encima del 40%, se nos va a exigir para el diagnóstico demostrar una anomalía estructural o funcional cardíaca que traduzca esa elevación de presiones de llenado o disfunción diastólica. Más recientemente, las guías americanas de insuficiencia cardíaca que se acaban de presentar incorporan un cuarto tipo de insuficiencia cardíaca que denominan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada y hace referencia a aquellos pacientes que previamente tenían una fracción de eyección por debajo del 40% y en la evolución mejoran a por encima del 40%. Este grupo de pacientes, que todos los vemos en la consulta del día a día y que siempre tenemos la duda de qué hacer con el tratamiento farmacológico, pues por primera vez una guía de práctica clínica nos dice, con una indicación de clase 1, que en estos pacientes, incluso aunque estén asintomáticos, no debemos retirar el tratamiento.
Y otra cuestión que tenemos que tener en consideración es que la fracción de eyección o definir y categorizar a los pacientes en función de su fracción de eyección es complejo porque sabemos que esto es un parámetro dinámico en la evolución y esto lo refleja muy bien este esquema de la guía americana. Y vemos como un paciente, por ejemplo, que tiene una fracción de eyección ligeramente reducida, en cualquier momento de su enfermedad puede pertenecer a cualquiera de los otros grupos. Y esto es otra cosa que tenemos que tener en consideración. Y otra limitación u otra sombra de categorizar o clasificar a los pacientes en función de la FEBI es que sabemos que este parámetro pues, tiene una gran variabilidad en diferentes aspectos, tiene gran variabilidad interoperador, también es muy variable en función del momento y de la situación hemodinámica en el que le determinemos la FEBI al paciente y también sabemos que existe amplia variabilidad en las diferentes guías de práctica clínica a la hora de clasificar y categorizar en función de la fracción de eyección. Por tanto, esos son puntos a tener en cuenta y que son limitaciones a la hora de diagnosticar y clasificar a nuestro paciente. Una vez que nosotros hemos asumido que hemos clasificado bien al paciente y que le hemos hecho adecuadamente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sabemos también que todos estos pacientes no son iguales. Esto lo conocemos. Sabemos que el paciente con fracción de eyección preservada es un paciente que alberga diferentes fenotipos, es un cajón desastre con mucha heterogeneidad, que sobre esto subyace una fisiopatología compleja, probablemente no del todo conocida, en el que pues incluyen factores como hipertrofia ventricular, alteración de la elasticidad miocárdica, vascular, disfunción diastólica, auriculopatía. Sobre todo eso, además, múltiples comorbilidades que van a influir en la evolución y en el pronóstico, y es esto lo que al final acaba dando lugar a diferentes fenotipos clínicos que hacen que la fracción de eyección preservada no la podamos tratar con una estrategia única farmacológica o de tratamiento, sino que tengamos que establecer diferentes perfiles y una aproximación más individualizada de tratamiento. Y dicho esto, vamos a pasar ya al apartado de manejo farmacológico, en el que voy a intentar explicar los cambios o la evolución del tratamiento farmacológico en los pacientes con FEBI por encima del 40% en los últimos años. Y vamos a empezar con la fracción de eyección ligeramente reducida. Aquí, fijaos, si nos vamos a la guía de insuficiencia cardíaca del año 2016, este grupo de pacientes ni siquiera se llamaba así, recordad que se llamaba fracción de eyección intermedia y además tampoco se sabía muy bien cómo se comportaban estos pacientes. De hecho, desde un punto de vista de las recomendaciones de tratamiento, se les equiparaba a los pacientes con fracción de eyección conservada y nos daban dos recomendaciones. La primera de ellas es el manejo de comorbilidades y la segunda de ellas el tratamiento con diuréticos para aliviar la congestión. Bueno, a pesar de llevar tacones me van a poner un... Mejor, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Luego vais a comprobar que yo creo que no soy solo yo, sino que queda un poquito alto el micrófono. Decía que los pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida, las dos recomendaciones que se nos daban hace ya unos años era manejo de comorbilidades y tratamiento diurético para alivio de la congestión, equiparándolo al paciente con fracción de eyección conservada. Más recientemente, en la guía de insuficiencia cardíaca del año pasado, fijaos que ya hay un cambio, amplían esas recomendaciones y se empieza por primera vez a hacer recomendaciones de fármacos específicos. Y nos siguen recomendando los diuréticos con clase 1 y en esta guía cambia el nombre del paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI intermedia, pasa a denominarse insuficiencia cardíaca con FEBI ligeramente reducida y fijaos que se nos recomiendan todos los fármacos que utilizamos en el paciente con fracción de eyección reducida, se nos recomiendan en el paciente con fracción de eyección intermedia con una recomendación clase 2B, recomendación de expertos.
Y más recientemente, en la Guía Americana de Insuficiencia Cardíaca, vuelve a introducir cambios en el tratamiento de estos pacientes. Los diuréticos se mantienen con recomendación clase 1 si hay congestión. Por primera vez aparece el grupo farmacológico de ISGLT2 con recomendación de clase 2A y siguen apareciendo IECA, ARA2, ARNI, antagonistas del receptor mineralocorticoide y los beta-bloqueantes con recomendación 2B. Posteriormente vamos a ver un poquito la explicación de estas recomendaciones. Esto para el de ligeramente reducida. Para el paciente con fracción de eyección preservada, pues como decía, en la guía de 2016 este grupo de pacientes se equiparaba al paciente con fracción de eyección ligeramente reducida, nos hacían solamente esas dos recomendaciones de tratamiento, manejo de comorbilidades y diuréticos y de congestión. 5 años después, fijaos muy recientemente en la guía de insuficiencia cardíaca, muy poco cambio con respecto al tratamiento. Seguían todavía sin recomendarse opciones farmacológicas, pese a que, como sabéis, se publicó de forma concomitante en este momento el Emperor Preser, pero no llegó a incluirse en recomendaciones. Y fijaos si es ya en la guía americana reciente cuando por primera vez aparece un algoritmo de tratamiento farmacológico en el paciente con fracción de eyección preservada. ¿Y qué nos dice este algoritmo farmacológico? Pues nuevamente diuréticos si hay congestión. Fijaos que el diurético es el constante en la recomendación del tratamiento. Se incorpora por primera vez en preservada los ISGLT2 con una recomendación 2A. Y con una recomendación 2B en preservada sugieren ARNI, antagonista del receptor mineralocorticoide y ARA2. Destacar que de esta recomendación se excluye el beta-bloqueante y el IECA para los pacientes con fracción de eyección preservada. Y ahora vamos a revisar de forma breve cómo hemos llegado a establecer estas recomendaciones. Bueno, pues hasta hace poco tiempo, cuando nosotros íbamos a charlas o revisábamos el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, como veis, tras revisar todos los estudios clínicos, finalmente siempre concluíamos lo mismo, y era que ningún fármaco, ningún estudio había demostrado un claro y contundente beneficio en morbimortalidad en el paciente de fracción de eyección preservada. Y esto ciertamente es así, pero también es cierto que cuando profundizábamos un poquito más en estos trabajos y sobre todo teniendo en cuenta ese grupo de pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida, pues veíamos que determinados estudios clásicos, como son el estudio CHARM con candesartán y TOPCAS con espironolactona, pues si bien ambos fármacos en los dos trabajos no demostraron reducir significativamente los eventos cardiovasculares, cuando hacíamos análisis por subgrupos y especialmente para la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, sí que veíamos que había una diferencia significativa. Y esto es lo que ha hecho que estos dos grupos farmacológicos se incorporen en esa recomendación en la insuficiencia cardíaca con FEI por encima del 40%. Más recientemente tenemos los datos de sacubitril/valsartán. Como sabéis, en el estudio con preservada, en el estudio Paragon, sacubitril/valsartán, lo primero que hay que decir es que no consiguió reducir ese combinado de eventos cardiovasculares, que era el objetivo primario, pero nuevamente, cuando profundizábamos un poco más y haciendo ese análisis de subgrupos, pues sí que parecía que en determinados subgrupos, como son las mujeres y como son los pacientes con FEBI más próximo a un 57%, pues tenemos un beneficio potencial de este grupo farmacológico. Y lo mismo se observa en este análisis en el que los autores aglutinaron a los pacientes del estudio Paragon y del estudio Paradigm y observaron qué impacto tenía el tratamiento farmacológico con sacubitril/valsartán en todo el espectro de FEBI comparado con IECA. Y nuevamente pues vuelven a decirnos lo mismo, que sacubitril/valsartán es superior a IECA, especialmente en la reducción de la rehospitalización y en pacientes hasta fracción de eyección intermedia. ¿Y qué pasa con el beta-bloqueante? Que hemos visto que la reciente guía americana lo excluye del tratamiento del paciente con preservada. Bueno, pues el beta-bloqueante realmente ha sido el grupo farmacológico que clásicamente ha tenido menos evidencia en preservada. Siempre hemos mencionado este trabajo,
que es el estudio senior, que todos lo conocéis, un trabajo pues, que tiene sus limitaciones, que fue en pacientes mayores de 70 años, que incluyó una población muy escasa, un 15%, de pacientes con fracción de eyección por encima de un 50%, y que, aunque había una tendencia, era no significativa a la reducción de eventos, de manera que la evidencia del beta-bloqueante en preservada pues, es bastante débil. Y probablemente ha sido este metaanálisis, este trabajo, el que ha terminado de excluir al betabloqueante en la recomendación de preservada en las guías americanas. Este trabajo, si recordáis, es un metaanálisis en el que se valora el impacto del tratamiento con betabloqueantes en función del rango de fracción de eyección y se ve que el betabloqueante es efectivo reduciendo los eventos cardiovasculares en todos los grupos de fracción de eyección, salvo en los pacientes por encima de un 50%. Esto en ritmo sinusal porque no ocurrió lo mismo en fibrilación auricular. Y probablemente este trabajo, como digo, ha sido el que ha terminado de excluir en la guía americana esa recomendación del betabloqueante en preservada. Pero no solamente eso, sino que también tenemos trabajos recientes, interesantes, como es este estudio del Grupo de Galicia, en el que nos ponen un poco en alerta del uso del betabloqueante en determinados grupos de pacientes con fracción de eyección preservada, como son los pacientes con incompetencia cronotrópica. Aquí lo que hacen los autores del trabajo es suspender el betabloqueante y medido con ergospirometría ven cómo en pacientes con incompetencia cronotrópica mejora el consumo pico de oxígeno, de manera que bueno, pues nos ponen ahí un poco en alerta de por lo menos individualizar el uso del betabloqueante. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Lo que hemos ido comentando de todos los estudios con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada, vemos cómo existe un beneficio que depende del gradiente de fracción de eyección, se va atenuando a medida que nos aproximamos a fracción de eyección superior. Y es en este punto donde ya por primera vez sí llegamos al primer grupo farmacológico que ha demostrado beneficio cardiovascular más contundente en los pacientes con fracción de eyección preservada. Ya sabéis que son los ISGLT2, que el primer ensayo clínico que tuvimos fue el estudio EMPEROR-PRESERVE, todos lo conocéis, pacientes con insuficiencia cardíaca, FEBI por encima del 40%, empagliflozina, independientemente de la condición basal de diabetes, y consigue demostrar por primera vez una reducción del combinado primario de un 21% de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y además esto lo hace y lo demuestra de una forma homogénea en todos los subgrupos. Sí que hay que decir que parece también existir esa tendencia a una mayor atenuación de ese beneficio en pacientes con fracción de eyección más alta. Y esto es otro trabajo muy similar al que he presentado con sacubitril/valsartán, en el que los autores hacen lo mismo, incluyen a todos los pacientes del EMPEROR-PRESERVE y del EMPEROR-REDUCE y observan el impacto del tratamiento farmacológico sobre eventos cardiovasculares. Y nuevamente pues se ve claramente cómo el fármaco es eficaz reduciendo eventos con pacientes hasta fracción de eyección de un 65%. Y esto, bueno, pues yo creo que supone un cambio del paradigma del manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada al que a esa aproximación, como decíamos al principio, por perfiles fenotípicos, se suma por primera vez un fármaco de empagliflozina, pero probablemente, como veremos, un grupo farmacológico, ISGLT2, que demuestra por primera vez beneficios en eventos cardiovasculares con un mecanismo de acción que probablemente sea múltiple y que todavía no conocemos por completo. Y digo que seguramente es el grupo farmacológico y así además se ha establecido ya en la guía americana porque sabemos que tenemos ya evidencia, y este es el estudio del IBER de dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada, del que si bien todavía no conocemos los detalles del resultado final, ya se nos ha adelantado que el estudio cumple el objetivo primario a favor de dapagliflozina y lo que se ha presentado en el reciente Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca es el diseño y las características basales del trabajo, que aquí las tenéis, es bastante parecido al estudio EMPEROR-PRESERVE. Sí que hay algún aspecto diferencial que merece la pena comentar, como es que este trabajo
Incluye también, fijaos, pacientes hospitalizados y incluye un grupo de pacientes interesante porque tenemos pocos datos sobre él, que son los pacientes que hemos denominado antes con fracción de eyección mejorada, aquellos con una FEBI inferior al 40% que en la evolución mejoran. Carolina, ¿podría pedirte que acortases un poco la...? Sí, ya me queda muy poquito, gracias Marisa. Y aquí tenemos una tabla comparativa en la que vemos un poco las diferencias entre todos los estudios de preservada y, bueno, vemos como el de Liver y Emperor Preserve son bastante parecidos en cuanto a características, factores de riesgo cardiovascular y en cuanto a una excelente optimización del tratamiento farmacológico en ambos. Tenemos más evidencia que justifica el beneficio de SGLT2 en preservada, como son estos dos trabajos en insuficiencia cardíaca aguda, el estudio EMPULSE y el estudio SOLOIS con sotaglifosina. Y este otro trabajo que quería traerlo, que se ha presentado también en el reciente europeo, que es, fijaos, uno de los primeros trabajos que ya nos habla del tratamiento combinado triple farmacológico en pacientes con preservada. Lo que hacen es valorar el impacto de la combinación de SGLT2 en paglifosina, ARNI y sacubitril/valsartán en los pacientes con fracción de eyección por encima del 40%. Lo dividen en 3 categorías y, como veis, esa combinación de triple terapia parece ser efectiva en pacientes con fracción de eyección hasta un 65%. Es la primera vez que estamos hablando de triple terapia en preservada. Y, por tanto, desde mi punto de vista, ¿cuál sería actualmente o cómo veo yo actualmente el tratamiento del paciente con fracción de eyección preservada? Bueno, pues yo creo que diurético si hay congestión siempre y SGLT2 para todos los pacientes. Sacubitril/valsartán y antagonista del receptor mineralocorticoide se pueden considerar y ECA o VARA2 y beta bloqueantes los podemos considerar en la fracción de eyección ligeramente reducida y precaución con el beta bloqueante en preservada, individualizar y valorar comorbilidades como la cardiopatía isquémica. Y ya con esto estoy terminando. Sí que me gustaría recordar e insistir que no solamente tenemos que llegar al diagnóstico, sino que tenemos que profundizar en la etiología específica porque tenemos tratamientos que han demostrado beneficio y que el paciente con preservada se muere fundamentalmente no de causa cardiovascular, sino de comorbilidades, de otras enfermedades. De manera que todo lo que acabo de comentar aquí del tratamiento farmacológico solamente es una pieza de este puzzle y no tenemos que olvidarnos que el abordaje es multidimensional, manejando la comorbilidad con otras estrategias que han demostrado reducción de eventos cardiovasculares, como es la dieta y el ejercicio, y, por supuesto, incluyendo a estos pacientes en programas de manejo multidisciplinar. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por esta fantástica presentación. Y vamos a dejar las preguntas para el final y os pido a todos el resto de los 3 ponentes, que vamos un poquito retrasados también porque empezamos tarde, pero a ver si conseguimos tener unos momentos al final para la discusión. Bueno, el siguiente ponente es el doctor Javier Torres Yergo, del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Jaén, y él nos va a contar, bueno, es un título fascinante, Actualización de las guías IESI de insuficiencia cardíaca 2021, renovarse o morir. Muchas gracias, Marisa. Bueno, antes de nada, evidentemente, sumarme a los agradecimientos a toda la Junta de la Asociación por la invitación. Evidentemente, igual que para Carolina, para mí es un placer siempre estar al final entre amigos y, evidentemente, en un sitio, como ha dicho Marisa, un enclave tan bonito, ¿no? Bueno, en principio, a mí me pidieron que os hablara un poco de la actualización de las guías de insuficiencia cardíaca. Y tuve el enorme placer el año pasado en Granada de comentar un poco los puntos más importantes de estas mismas guías, ¿no? Con lo cual, qué mejor, por así decirlo, hablar de actualización de las guías europeas podría ser pues la evidencia que se ha recogido pues prácticamente en las nuevas guías, muchas de las cuales ha comentado Carolina, que sabéis que bueno pues prácticamente las guías resumen, por así decirlo, en 10 mensajes clave los aspectos más importantes de esta guía y bueno, vamos a resumirlas un poco, sobre todo haciendo especial hincapié un poco en las diferencias principales con la europea y la evidencia que a estas no les dio tiempo, por ejemplo,
a recoger. Ya no me voy a parar en muchos de los aspectos que ha comentado ya Carolina. Efectivamente, yo creo que este concepto es interesante, el concepto de insuficiencia cardíaca mejorada, porque es un aspecto que además lo vemos en el día a día en los pacientes de insuficiencia cardíaca, en donde muchos de nuestros pacientes mejoran, y estos pacientes, efectivamente, como decía ella, son de naturaleza dinámica y por tanto, es importante, como fijaros, la guía nos dice que en estos pacientes hay que mantener el tratamiento. Yo creo que un aspecto también muy importante que las guías americanas han venido a reforzar el mensaje de la europea es, fijaros cómo han influido en tener muchos más aspectos en la prevención de la IC que en la europea. Fijaros que se recogen no solamente aspectos como, por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión o la ISGLT2 en pacientes diabéticos, sino que se ven aspectos tan interesantes que a mí al menos me lo parece, aunque con un nivel de evidencia evidentemente algo más bajo, como por ejemplo el uso de los péptidos natriuréticos en el screening de la insuficiencia cardíaca, o por ejemplo el papel de los test genéticos en distintas entidades de miocardiopatía o pacientes con riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca. En este sentido, yo creo que han venido a complementar y vienen mucho más completas que las europeas, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido el mensaje clave de la insuficiencia cardíaca reducida yo creo que es muy parecido, es decir, la cuádruple terapia se instaura a ambos lados del Atlántico, es decir, la cuádruple terapia con los tratamientos que habitualmente ya habían publicado en la europea, pero sí me ha gustado, por ejemplo, algo que las americanas se han mojado un poco más que la europea, y le han dado el nivel de evidencia 1A al sacubitril/valsartán. Fundamentalmente, las guías, cuando se lee, es porque ellos evidentemente han tenido en cuenta, más allá del ensayo Paradigm, han tenido en cuenta los ensayos del remodelado y los ensayos relacionados en insuficiencia cardíaca aguda. Por lo tanto, ellos le han dado, fijar un nivel de indicación para el ARNI 1A, por lo cual ellos siempre es preferente el uso de ARNI frente a IECA o ARA2. Y otro aspecto interesante, siempre que hablamos de la insuficiencia cardíaca asociada a la congestión, es el tema del uso de los diuréticos. Fijaros cómo las americanas, más allá de hablar de descongestión con diuréticos de ASA, hay un apartado específico, además con un nivel de recomendación, fijaros, bastante alto, de uso de tiacida en aquellos pacientes con resistencia diurética con diuréticos de ASA. Y esto es importante porque, por ejemplo, las europeas no mencionan con nivel de recomendación. Yo creo que esto es algo ya también archiconocido por todo el mundo. Es verdad que esto es un artículo que prácticamente se publicó simultáneamente o muy poco después de la publicación de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Yo creo que vino a complementar. Yo este artículo lo considero como un anexo de las guías europeas, porque realmente es como la herramienta que muchas veces hemos criticado de la guía europea, pues esta es la herramienta que prácticamente nos ayuda un poco a modular un poco todos los mensajes de la guía europea, ¿no? Nos dicen realmente un poco en base a cómo debemos tratar a nuestros pacientes en función de sus características clínicas. Sabemos que tienen que tener la cuádruple terapia, pero cómo iniciarla y cómo hacerlo, pues realmente este trabajo es muy interesante en este sentido, porque orienta a cómo iniciarlo, ¿no? Y luego, evidentemente, esto ya no me voy a parar, lo ha dicho perfectamente Carolina, como en la insuficiencia cardíaca ligeramente reducida, el hecho de la publicación del Emperor Preserve, que sabéis que prácticamente un tercio de los pacientes que se incluyeron pues tenían este perfil, esa mejora del evento combinado ha hecho que, fijaros, evidentemente tenga por encima del resto de grupos terapéuticos un nivel de evidencia superior que el grupo 2A, ¿no? En este sentido, ya yo creo que respalda un poco el mensaje de lo que pensábamos en el momento que se publicó en Emperor. Pues yo creo que ya hay una guía que además soportan un poco esta evidencia que no les dio tiempo a la europea a publicarla. Y en la preservada exactamente igual. Aquí sí fueron prácticamente 2/3 de los pacientes los que se incluyeron en el Emperor Preserve, y evidentemente esto yo creo que sí, realmente probablemente si hubiera un mensaje en alguna de toda la ponencia sería este. Yo creo que esto realmente ha sido un hito un poco en la historia de la guía de insuficiencia cardíaca, porque yo creo que es la primera recomendación en este grupo de pacientes con un nivel de evidencia pues por encima de lo que teníamos hasta ahora, que era 2B o 3 en todo caso, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es un aspecto que no dio tiempo a recogerlo la guía europea, pero yo creo que esto debemos hacerlo nuestro, porque realmente sabemos que le está aportando mucho beneficio a nuestros pacientes. Y como ha dicho Carolina, a la vuelta de la esquina tenemos Deliver, que evidentemente viene a aportar exactamente lo mismo, y probablemente esto no sé si exigirá por parte de la Sociedad Europea de Cardiología algún tipo de publicación de documento que haga que evidentemente se recoja toda esta evidencia.
Y sin duda también ha contado Carolina un poco el hecho de, en base a que ella ha comentado perfectamente los estudios clásicos como TopCat o CHARM, donde se han basado a hacer este tipo de recomendaciones, con lo cual no voy a volver a repetirlo, lo que serían las recomendaciones en preservada. Sí me gustaría hacer un poco especial hincapié en los quelantes del potasio, que sabéis que ha sido un antes y un después también en las posibilidades de nuestros pacientes de poder tratarlo. Ya sabéis que hay muchísimos desde hace años ya publicándose distintos documentos en los cuales iban orientando un poco los nuevos quelantes el papel que tienen en la insuficiencia cardíaca, incluso terminando en un consenso, sabéis, SECSEMI de nuestro propio país, en las dos sociedades científicas más importantes en patología médica, donde ya evidentemente se hacía énfasis en este aspecto. Pero además sabéis que otra de las cosas que se han presentado más recientemente, como han sido en el Congreso de la ACC, sabéis que se ha presentado el ensayo clínico Diamond, que realmente es el ensayo que ha aprobado el uso de Patiromer en pacientes con insuficiencia cardíaca reducida, hiperpotasemia e insuficiencia renal, y quería ver un poco la eficacia de estos pacientes en cuanto a reducción de potasio, manteniendo y realmente si la posibilidad de seguir titulando los tratamientos o los pilares fundamentales del paciente con insuficiencia cardíaca reducida. Bueno, pues lo que han presentado es que evidentemente el potasio se sigue manteniendo a lo largo del tiempo con Patiromer en rango normal cuando se compara frente a placebo, y en el análisis de eventos, que con la metodología del win ratio, como se hizo en el Impulse, pues veis como prácticamente las principales morbimortalidades que se analizan en insuficiencia cardíaca, el uso de Patiromer hizo que, fijaros, no solamente obtuviéramos mejores resultados en cuanto a la normopotasemia de los pacientes, sino que incluso en eventos clínicos de estos pacientes se mantenían o se reducían junto con el tratamiento con Patiromer frente a placebo. De hecho, nosotros tenemos la oportunidad vamos a tener la oportunidad de presentar dentro de un ratito nuestra experiencia, nuestra corta experiencia, pero realmente un poco lo que queríamos ver realmente si esto se cumplía, lo que nos decía el Diamond es lo que se cumplía en vida real. Nosotros lo hemos hecho con un grupo de pacientes de nuestra unidad, muy pequeño, pero fijaros prácticamente lo que demuestra que funcionan, y además en un tiempo corto prácticamente nuestros pacientes entraban en normopotasemia con estos quelantes, que eran Patiromer y ciclosilicato, y además eso permitía, fijaros, en muy poco tiempo, en una mediana de tiempo corto, además incrementar en pacientes con hiperpotasemia, incrementar incluso los fármacos que están en riesgo de aumentar aún más el potasio, como por ejemplo los antagonistas de la aldosterona, o incluso titular aún más la dosis de sacubitril/valsartán. Esto es lo que ha hecho que, evidentemente, en las guías americanas, cosa que no se había recogido como tal, una recomendación en la europea, fijaros, con un nivel de evidencia evidentemente no muy alto, un nivel 2B, pues se plantea la posibilidad de que en aquellos pacientes con potasio por encima de 5,5 se puedan utilizar cualquiera de los dos, Patiromer o ciclosilicato de sodio, para evidentemente fundamentalmente controlar el potasio y poder seguir manteniendo la terapia de la insuficiencia cardíaca. En cuanto al DAI, yo creo que el mensaje fundamental es la contradicción, como podéis comprobar, en donde ellos en la Noise Chemical americana mantienen el nivel de evidencia 1A a pesar de los datos del Danish. Esto está claro que evidentemente es la interpretación que se han hecho unas guías y otras, y han considerado que evidentemente estos pacientes mantienen un riesgo en reducción de mortalidad de muerte súbita, y han considerado evidentemente, a diferencia de la europea, pues el DAI en pacientes no isquémicos. En cuanto a la terapia de resincronización, prácticamente es muy similar, solamente yo creo que se diferencia un poco el punto de corte en el QRS, la duración del QRS. En la americana prácticamente se cumple desde 120 a 150 milisegundos, es el principal, mientras que en la europea sabéis que era desde 130, y luego un poco en relación a lo que es la estimulación del ventrículo derecho, el nivel de evidencia que soporta cada una de las guías, ¿no? Yo creo que este también es otro de los mensajes clave, es decir, realmente esto no hay nadie que esté detrás fomentando la posibilidad o la necesidad de utilizar la rehabilitación cardíaca en la insuficiencia cardíaca, pero llama la atención que en dos guías, como son la americana y la europea, nos dicen que los programas de ejercicio físico con el máximo nivel de evidencia, que es 1A, hay que implantarlo dentro de las unidades. Tenemos muy claro que tenemos que poner a los pacientes la cuádruple terapia, que tenemos que hacer un seguimiento estructurado, pero muchas veces se nos olvida este mensaje. Yo creo que
es algo también muy importante a tener en cuenta, sobre todo en nuestro día a día y sobre todo a la hora de planificar la estrategia de seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es importante aspectos ya muy puntuales, por ejemplo, creo que es interesante porque es algo que se está haciendo cada vez más y aunque lo diga la americana, yo creo que en Europa y en nuestro país se está haciendo también cada vez más, el manejo de la fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca, en aquellos pacientes donde no somos capaces de controlar la fibrilación auricular, ablación del nodo y resincronización. Por resincronización sabéis que prácticamente en nuestro país cada vez se está haciendo más, por ejemplo, la estimación fisiológica en rama izquierda, pues yo creo que fijaros cómo el nivel de evidencia de la americana ya dan un nivel 2A, en el cual además es algo que yo creo que, como digo, se está haciendo cada vez más en nuestro medio. Otra indicación que me ha gustado mucho y que ha mejorado un poco, bajo mi punto de vista, la indicación de la europea es el uso de tratamiento inotrópico, algo que también estamos haciendo mucho en la unidad, en pacientes, evidentemente, en este sentido, un paciente muy concreto, un paciente con ICE avanzada, puente hacia un destino final que sería una asistencia o el trasplante. Fijaros que ya el uso de inotropos, por ejemplo, como levosimendan, tiene un nivel de indicación 2A, que en la europea la tenía como 2B. Yo creo que esto también es algo que apoya un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces estábamos haciendo de una forma habitual esto entre nuestros pacientes, pero con un nivel de indicación pues muy bajo. Y hasta esto es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta fantástica presentación. Y el turno ahora es para la doctora Julia Seller Moya, del Servicio de Cardiología del Hospital Marina Salud de Alicante. Y el título de su charla es Descongestión y transición al alta. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave del éxito, Julia? Pues voy a hablar de un tema que me parece interesante y me parece fascinante, que es la descongestión y la transición al alta. ¿Y por qué el ingreso hospitalario es un problema? Pues porque sabemos que en los pacientes que van a ingresar, tras este ingreso su mortalidad empeora claramente y la rehospitalización, sobre todo a lo largo del primer mes, también es más frecuente. Y con respecto a los pacientes, tenemos una fase de transición en la que el riesgo evitable de hospitalización es muy grande y pienso que ahí es donde debemos incidir. En este sentido, las guías europeas de insuficiencia cardíaca lo tienen muy claro y nos aportan 3 recomendaciones, que sería: el paciente debe de irse euvolémico, debemos iniciar la medicación modificadora de la enfermedad durante la hospitalización y se recomienda una visita precoz en 1 o 2 semanas. Entonces, me voy a centrar en estos 3 aspectos. En cuanto a la valoración de la congestión, ¿por qué es importante esta congestión? Entre los síntomas y los signos de insuficiencia cardíaca, la congestión solo por detrás de la disnea es el más frecuente de todos. Y en cuanto al fenotipo clínico de los pacientes que van a ingresar por insuficiencia cardíaca, el perfil más frecuente es el perfil húmedo y caliente. ¿Y lo estamos haciendo bien? Pues parece que no. Estos son pacientes del DOUS y del CARRES y, como veis aquí, la mitad de los pacientes se iban congestivos a casa. Y de los pacientes que no se iban congestivos, casi 2/3 de estos pacientes a los 2 meses ya tenían congestión. Y es que esta congestión también nos empeora el pronóstico en términos de mortalidad y de rehospitalización. Pacientes que se van congestivos tienen un peor pronóstico. Por tanto, además de la exploración física, creo que debemos incorporar otras herramientas para el manejo de la congestión y la detección de esta congestión subclínica. Y aquí me gustaría centrarme sobre todo en la ecografía pulmonar y en el papel de los biomarcadores. En cuanto a la ecografía pulmonar, os presento este trabajo de un grupo catalán en el que analizaron el uso de la ecografía pulmonar antes del paciente que fuera dado de alta y los agruparon en 3 grupos: paciente que estaba euvolémico, paciente que presentaba congestión subclínica por ecografía pulmonar y paciente ya congestivo. Y aquí destacar este aspecto, que casi un 40% de los pacientes que considerábamos secos por auscultación pulmonar presentaban congestión subclínica con la ecografía pulmonar. Y durante la evolución, claramente estos pacientes que no se iban euvolémicos al alta tenían un peor pronóstico en términos de mortalidad, visitas no programadas y rehospitalización. En cuanto a los biomarcadores, NT-proBNP, sabemos que los pacientes, si se van de alta con NT-proBNP menor de 1500,
tienen un mejor pronóstico, así como si hacemos una determinación al ingreso y otra al alta y existe una reducción de más de un 30% de este valor, esto también se asocia con un mejor pronóstico durante el seguimiento. En cuanto a otro biomarcador, el CA125, el grupo del doctor Julio Núñez analizó también una determinación durante el ingreso de este biomarcador y se pudo comprobar que el punto de corte se marcaba en 23. CA125 menor de 23 identificaba un subgrupo de pacientes con un bajo riesgo durante la evolución. Y en cuanto a la determinación del sodio urinario, también se determinó que valores superiores a una excreción urinaria de más de 50 en el ingreso se asociaban también a una menor mortalidad y una menor tasa de hospitalización. Por tanto, en cuanto a los biomarcadores, ¿qué podemos hacer durante el ingreso? Yo recomendaría solicitar un NT-proBNP tanto en el ingreso como al alta y asociaríamos un menor riesgo si ese NT-proBNP es menor de 1.500 o si hay cambios mayores de un 30%. El CA125 solamente una determinación al ingreso, valores de 23 se asocian también con bajo riesgo y el sodio urinario también una determinación al ingreso y valores mayores de 50 también se asociarían con este bajo riesgo. Y ya cambiamos al tema de los fármacos y aquí con los fármacos las guías nos lo dejaron muy claro. Debemos mantener esta medicación durante el ingreso. Si no está iniciada, debemos iniciarla. Es una oportunidad la hospitalización para que el paciente pueda irse con esta cuádruple terapia. Si la hemos tenido que suspender, debemos reiniciarla lo antes posible y también debemos conocer y saber interpretar los cambios de la función renal durante la evolución, porque no todo deterioro de la función renal, si va asociado a una buena descongestión, se asocia con un peor pronóstico. ¿Y por qué esta insistencia de iniciar los fármacos durante la hospitalización? Porque, como podemos ver aquí, los fármacos que no prescribimos al alta difícilmente se van a prescribir durante el seguimiento. Y además son fármacos que tienen unos beneficios de forma muy precoz y si a esto sumamos que la fase más vulnerable es durante el primer mes tras el ingreso, considero que debemos iniciar estos fármacos durante la hospitalización para así poder tener reducciones de los eventos cardiovasculares. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues tanto Javier como Carolina nos han dado pinceladas y no hay una herramienta mágica, debemos personalizar e individualizar. Y conseguirlo cuanto antes mejor, porque cuanto antes consigamos esta cuádruple terapia, antes tendremos los beneficios clínicos. Y ya por último, visita precoz. No se puede entender una visita precoz sin la importancia de las unidades de insuficiencia cardíaca, clase 1, nivel A. Y aquí este trabajo me gusta mucho del doctor Comín, en el que pone de evidencia que las unidades de insuficiencia cardíaca reducen mortalidad, reducen hospitalizaciones por todas las causas y por insuficiencia cardíaca. Y ya desde hace años hemos dejado este modelo centrado, arcaico del paciente ingresa, se va a su casa, vuelve a ingresar, vuelve a irse a su casa, por un modelo centrado en el paciente, multidisciplinar, que atienda a las necesidades del paciente durante la evolución de la enfermedad. Y esta infografía también me gusta mucho, es de la Sociedad Española de Cardiología y nos da las herramientas para poder guiar la fase del tratamiento y lo que debemos hacer durante el ingreso y tras este primer mes. Y aquí destacar el papel de la coordinación con atención primaria y de las enfermeras. Quizá la coordinación con primaria, por lo menos para mí, es el punto más complicado de implementar en las unidades de insuficiencia cardíaca. Y creo que estos 6 puntos son básicos para poder lograr una buena coordinación. Lo primero es la comunicación. Debemos estar accesibles a los compañeros de atención primaria, ya sea por teléfono, por busca, email, etc. Debemos también tener sesiones formativas.
Considero que el acceso a la historia clínica debe ser compartido. Ellos deben saber lo que nosotros estamos haciendo y nosotros también qué ha pasado durante su evolución en ambulatoria. Enfermería, por supuesto, es clave para coordinarlo. Cuando redactemos la ruta asistencial, ellos deben participar en la redacción de esta ruta y, por supuesto, hacer reuniones periódicas para comentar pues, puntos a mejorar, pacientes, etcétera. Y creo que tampoco nadie duda de la importancia o de que los modelos de transición al alta basados en enfermería son una de las claves del éxito para lograr una buena coordinación con primaria. En cuanto a la telemedicina, ya tenemos metaanálisis de más de 20 ensayos clínicos, que sí que el soporte telefónico estructurado y la telemonitorización se asocian a reducciones de mortalidad y también de hospitalizaciones. Y aquí os quería contar nuestra experiencia en el Hospital Marina Salud, en Denia, que es donde trabajo todavía. Llevamos muy pocos meses y era un proyecto que teníamos desde hace tiempo en mente. Creamos una aplicación móvil que el paciente se puede descargar desde la app. Y contestamos y hicimos 5 preguntas. ¿Se le hinchan más las piernas? ¿Se tiene que poner alguna almohada más para dormir? ¿Ha aumentado el peso? Etcétera. Y el paciente nos incluye además tensión, frecuencia cardíaca y peso. También nos permite enviar comunicaciones al paciente de por favor, no te has pesado, recuerda tomarte la tensión, etcétera. Y lo bueno de todo esto es que se nos vuelca en la historia clínica electrónica. Como veis, ahí tenemos una pestaña que pone seguimiento APP-IC y esto nos permite conocer pues, el peso del paciente, las tensiones. Todavía, como os digo, estamos empezando. Y ya para acabar, ¿cuál considero que es la clave del éxito? Pues yo lo resumiría en estos aspectos. El paciente debe de irse euvolémico al alta. Aparte de la exploración física, debemos utilizar también la ecografía pulmonar. Debemos iniciar la cuádruple terapia durante la hospitalización. Sacubitril/valsartán, metabloqueantes, antagonistas mineralcorticoides y SGLT2. Utilidad de los biomarcadores, utilizarlos y saber qué perfil de pacientes va a tener un mayor riesgo de reingresar. Una visita precoz y, como no podía ser de otra forma, todo tiene que estar vehiculizado por las unidades de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, Julia, por esta fantástica presentación. Y ya para finalizar, tenemos al doctor Tomás Ripoll Vera, que es del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Son Llàtzer de Palma de Mallorca, y él es un auténtico experto en la amiloidosis cardíaca y nos va a hablar de la amiloidosis cardíaca, el presente y futuro. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Marisa. Gracias a la Junta de la Asociación de Cardiología Clínica y especial a Pepe Gámez, su presidente. Bueno, en 15 minutos voy a intentar dar un perfil de lo que es la amiloidosis, de cómo estamos a día de hoy y cuáles son las perspectivas de futuro que tenemos. Sabéis que es una enfermedad que ha sido considerada clásicamente como rara, y vamos a intentar quitar un poquito ese mito de que no lo es tanto. Es verdad que cuando hablamos de amiloidosis cardíaca hablamos de amiloidosis por taxiretina hoy en día, dejaré la AL aparte. Las prevalencias, si hablamos de la hereditaria, en general son bajas, 1 cada 100.000 habitantes, no tanto de la amiloidosis wild type, antes llamada senil, creo que es un término que deberíamos dejar un poco atrás porque no son tan seniles. Pero como veis, 3 de cada 10.000 aproximadamente pacientes podrían tener amiloidosis senil, ¿no? Cuando hablamos de la hereditaria, pues en general es rara, pero no tanto en ciertas zonas, ¿no? Y por eso probablemente estoy yo aquí hablando, pues porque donde yo vivo, en Baleares, en Mallorca especialmente, es una zona endémica de una mutación determinada, que es la VAL50MET. Para que os hagáis una idea, pues somos el 5º foco mundial, ¿no? en esta mutación, en esta patología en concreto, y seguimos pues a más de 350 portadores, ¿no? Hicimos un estudio hace poquito para ver una foto de la amiloidosis cardíaca
por tristirretina hereditaria en España y bueno, la mutación Val50MET evidentemente es muy prevalente tanto en Mallorca como en Huelva, sobre todo, pero también es la más prevalente en el resto de España. Es bastante frecuente y la mutación más cardíaca, que sería Val142, sería la segunda más prevalente, ¿no? Es importante destacar que esta patología da insuficiencia cardíaca, que es de lo que trata esta mesa, ¿no? Da insuficiencia cardíaca con una prevalencia bastante elevada, ¿no? Cuando hablamos de amiloidosis hereditaria, hablaré solo un poquito por encima de lo que es los fenotipos que nos podemos encontrar, ¿no? Porque clásicamente se había hablado siempre de la enfermedad de Andrade, la polineuropatía amiloidótica familiar, que es la ligada a esa mutación que os he comentado, que es endémica en algunas zonas, pero lo que se ha visto es que realmente lo más habitual son fenotipos mixtos, fenotipo neurológico, pero también con afectación cardíaca. De ahí que pues, los cardiólogos nos tenemos que implicar en el diagnóstico y en el manejo de esa patología, ¿no? Es verdad que ciertas mutaciones dan más predominantemente afectación cardíaca, otras más predominante afectación neurológica, pero como os digo, lo más habitual es un fenotipo mixto. En Mallorca, que es donde tenemos esa mutación que siempre categorizada como mutación neurológica, afectación neurológica, bueno, pues realmente la afectación cardíaca es muy importante. Un 42% de esos pacientes tienen afectación cardíaca y hasta un 10% desarrollan insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? La prevalencia de la amiloidosis senil es más desconocida, pero sí que tenemos una serie de estudios que se han hecho en los últimos años que destacan, pues por ejemplo, realizado en Puerta de Hierro, con 120 pacientes de 60 años o más, con fracción de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y un septo o una hipertrofia de solo 12 o más. Pues fijaros que un 13.3% tenían amiloidosis wild type. Eso es elevadísimo, ¿no? Y ese perfil de pacientes pues están ingresados a día de hoy en los hospitales, en cualquier hospital de España, y la prevalencia es muy alta y hay que tenerlo en cuenta. Además, sabéis que se ha ligado mucho este tipo de amiloidosis wild type con la estenosis aórtica y, de hecho, pues en series de estenosis aórtica severa, pues se ve que hasta un 5%, una cosa así, puede ser amiloidosis wild type, además asociado a una peor mortalidad, un peor pronóstico que los que no tienen amiloidosis. En este otro estudio, pacientes sometidos a TAVI, pues también un 16% tenían amiloidosis detrás. Por lo tanto, es importante conocerlo, es importante saber que estamos ante una patología en la que hay mucho infradiagnóstico y que además nos va a cambiar, como ahora veréis, no solo el pronóstico del paciente, sino que también el manejo y el tratamiento, ¿no? Es una enfermedad progresiva, como he dicho, de mal pronóstico, y su mortalidad va ligada sobre todo al desarrollo de insuficiencia cardíaca e incluso muerte súbita. ¿Qué nos pasa muy habitualmente? Que la confundimos con otras patologías que son muy habituales. Pues puede ser, por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva, una miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, que no se estudia a fondo. Cualquier tipo prácticamente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, detrás puede haber una amiloidosis y es importante detectarlo, ¿no? Y de hecho esos pacientes, pues la mayoría pues siguen un periplo diagnóstico que tarda años, ¿no?, en llegar al diagnóstico. Todo eso está mejorando evidentemente en los últimos años, pero estamos en esa situación, ¿no? Y además el pronóstico de la insuficiencia cardíaca secundaria a una amiloidosis pues es peor que la insuficiencia cardíaca ligada a otras patologías, ¿no? La rapidez en la que hagamos el diagnóstico y pongamos tratamiento nos va a dar a mejorar el pronóstico, porque vamos a evitar el depósito de amiloide, el daño a los tejidos y todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no? En la amiloidosis hereditaria sabemos las manifestaciones cardíacas, que ahora hablaré brevemente, pero debemos conocer que podemos tener otras manifestaciones sistémicas, ¿no? Sobre todo ya he comentado la polineuropatía amiloidótica, que es una neuropatía sensitivo-motora progresiva, pero también es muy típico que debuten estos pacientes con un síndrome de túnel carpiano, con una estenosis del canal lumbar, con disautonomía, muy frecuente estos pacientes, manifestaciones gastrointestinales de todo tipo, o incluso alteraciones oculares que son bastante habituales, ¿no? Por el contrario, en la amiloidosis wild type, antiguamente llamada senil, la afectación cardíaca va a ser constante, habitualmente en todos. Habitualmente es más frecuente en varones, pero sí que es verdad que en mujeres también se ve.
decía lo de senil, de quitarlo, pues porque se ven casos que no, a partir de 60 años, incluso hay algún caso diagnosticado por ahí de 50 y pico, incluso el más joven, quiero recordar, hay un paciente americano con 40 y pico años diagnosticado de amiloidosis senil. Entonces, cuidado con catalogarla como ligada solo a la edad, ¿no? En estos pacientes clásicamente van a debutar con síndrome de túnel carpiano, estenosis de canal lumbar, y pueden tener lo que se llama el síndrome de Popeye, que, bueno, el síndrome de Popeye, que es la rotura del tendón del bíceps, como aquí veis, que es una cosa fácil de explorar en la consulta, muy rápida, y bastante característico. ¿Qué datos, qué reflex tenemos para diagnosticar amiloidosis? Pues no es muy complicado. Una hipertrofia de 12 o más, ligado a alguna de estos signos o síntomas que veis aquí, que están publicados por la Sociedad Europea de Cardiología, y que pueden ser por la presencia de insuficiencia cardíaca de más de 65 años, la estenosis aórtica, como ya he dicho, una polineuropatía, el túnel carpiano, datos del electro, del eco, de la resonancia que ahora mostraré, y todo eso nos puede llegar al menos a la sospecha, ¿no? Lo importante es sospecharlo. En el electro, clásicamente se hablaba de los bajos voltajes ligados a la amiloidosis, sí, pero hay otra cosa más prevalente, que es la presencia de una pseudo-onda Q en cara anterior, sobre todo, aunque puede aparecer también en otras zonas, como veis aquí en este electro o en este otro, ¿no? Un patrón de pseudoinfarto, especialmente en cara anterior, es probablemente lo más característico de la amiloidosis por taxiretina, y también en ocasiones los bajos voltajes o la discordancia entre esa hipertrofia y esos voltajes que esperarías que fueran más elevados, ¿no? O la presencia de trastornos de la conducción de manera bastante frecuente también, ¿no? En el ecocardiograma, aparte de la hipertrofia, en ocasiones con un patrón granular, pues podemos ver, bueno, la fracción de eyección habitualmente estará conservada, la evolución es hacia un patrón restrictivo diastólico, podemos ver algo de derrame pericárdico leve y sobre todo el patrón de strain muy característico de preservación apical. En cuanto a la resonancia, es una técnica muy sensible y muy específica para el diagnóstico, no solo por la caracterización, sobre todo de la fibrosis subendocárdica o intramiocárdica, sino también por las técnicas de mapeo en T1, que van a permitirnos hacer un diagnóstico bastante precoz, junto con la determinación del volumen extracelular, que estará aumentado. Este es el algoritmo propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología, en el que hay dos pilares fundamentales, uno la analítica para excluir AL, que hay que hacerla siempre, y después la gammagrafía. Profundizo un poquito en el tema porque la analítica, en el que hay que pedir obligatoriamente inmunificación en sangre y orina y además determinación de cadenas ligeras en sangre y orina, ahí tenemos un factor de confusión habitual, que suele ser la gammapatía monoclonal significante incierto, que es muy habitual en gente mayor, ¿no? Entonces ahí, bueno, vamos a tener probablemente que necesitar a los hematólogos y en algún caso requerir la biopsia en caso de dudas, ¿no? En cuanto a la gammagrafía, se ha hablado de sensibilidad y especificidades altísimas, ¿no? Cercanas al 100%. Yo diría que a día de hoy eso no es realmente así. La gammagrafía es muy útil y es una pieza clave diagnóstica en el diagnóstico de amiloidosis, pero tiene sus falsos positivos, sobre todo ligados a la mala realización de la técnica. Hay que hacer gammagrafía además asociarla a SPECT para excluir la detección del pool sanguíneo. Y en cuanto a falsos negativos, pues nosotros en zonas endémicas vemos mucho falso negativo, por un tema de diferentes tipos de fibras de amiloide, que en algunos casos tú tienes una paciente con amiloidosis cardíaca y la gammagrafía no capta nada, Y eso no quiere decir que no sea una amiloidosis cardíaca, sino que en la mutación, por ejemplo, VAL50MET, es algo que pasa con cierta frecuencia. Por lo tanto, cuidado con esos diagnósticos. Y en cuanto a la biopsia, que antes pues todo el mundo tiraba de biopsia, biopsia de grasa subcutánea, de mucosa rectal, de glándula salival, bueno, hoy en día prácticamente se hace poco, solo se queda relegado a casos dudosos, ¿no? Y en todo caso muchas veces requeriremos biopsia endomiocárdica, sobre todo en casos más dudosos en los que el algoritmo previo pues no ha llegado al diagnóstico, ¿no? El estudio genético hay que hacerlo siempre, sí o sí, incluso aunque tengamos un paciente muy mayor, en el que digamos, bueno, esto es una amiloidosis wild type seguro, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque si no te puedes encontrar sorpresas, como por ejemplo este paciente que nosotros teníamos de 70 y pico de años con una estenosis aórtica severa, bueno, que se opera de la estenosis aórtica severa, y detrás de eso había una amiloidosis, evidentemente, bueno, será una wild type, tiene 75, 76 años, tal, bueno, pues sorpresa, y aquí aparece toda la familia, ¿no? O sea, cuando uno ahonda en el diagnóstico, hace estudio genético, ve que sale positivo, tenía una mutación VAL50MET, empiezas a estudiar la familia, empieza a salir otro también con estenosis aórtica y mutación VAL50MET, y
veis ahí todos los puntitos negros, son pacientes afectos dentro de una misma familia. Si uno no hace estudio genético, no detecta las hereditarias, y detrás de las hereditarias, de un caso de hereditaria, hay toda una familia, es una enfermedad toxémica dominante, 50% de herencia y, por tanto, en riesgo, otros pacientes. Es una patología que requiere, sobre todo la hereditaria, pues trabajar en conjunto o trabajar en grupo con otros especialistas. Si no, vamos perdidos, ¿no? Porque son pacientes complejos. En cuanto al tratamiento, se ha hablado en las mesas previas de todo el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y bueno, pues lo aplico a los pacientes con amiloidosis. Pues no, son pacientes muy especiales. Realmente solo vamos a poder utilizar con cierta seguridad los diuréticos, cuando están congestivos, eso sí, sobre todo los diuréticos de ASA, pero mucha precaución con los IECAS y con los ARA2, más que nada pues porque generan mucha hipotensión en estos pacientes y no lo toleran con facilidad. Los beta bloqueantes, en casos muy seleccionados se podrían utilizar, pero en general no son recomendables. Los calcioantagonistas, la digoxina, están contraindicados. Entonces tenemos un problema, ¿no? Si veis un paciente con insuficiencia cardíaca con esta patología, tenemos un problema para tratarlo, porque no tenemos fármacos prácticamente. Si caen en fibrilación auricular, pues solo disponemos de la amiodarona, porque la digoxina no es recomendable, y en algún caso beta bloqueantes, pero con mucha precaución, como he dicho. Hay que anticoagular de manera precoz, porque la incidencia de trombos en estos pacientes es muy elevada, ¿no? Y además considerar marcapasos de manera bastante precoz porque se bloquean con cierta facilidad. Por lo tanto, son pacientes de manejo complicado. Tenemos, y por eso se habla tanto de amiloidosis, porque ha habido mucha investigación detrás y porque ahora ya tenemos tratamientos específicos que son claramente útiles, ¿no? Hasta ahora solo teníamos el trasplante hepático, que es lo que se viene realizando desde los años 90, con resultados buenos en general, pero el paciente al cabo de 10, 15 años, 20, vuelve a progresar porque la transtiratina se sigue sintetizando en plexos coroideos y en retina. Y porque además se acumula amiloidosis wild type, o sea, el paciente acaba teniendo dos tipos de amiloidosis, la hereditaria y la wild type, que se acumula en el corazón. Por lo tanto, estos pacientes, bueno, el trasplante hepático es una buena solución, pero hoy en día ya ha quedado relegada a un segundo término, dado que disponemos de fármacos que son realmente útiles. Y el fármaco más útil para la amiloidosis cardíaca a día de hoy es el tafamidis, con mucha diferencia. Resultados del ensayo ATRAT, donde demostró una disminución de la mortalidad bastante importante, de un 33%, en el brazo de tafamidis contra el brazo placebo, en pacientes con amiloidosis cardíaca, tanto pacientes con la hereditaria como pacientes con amiloidosis wild type, ¿no? Y de hecho con un NT bajísimo del 8, de 8 lo tienen pocos ensayos clínicos de los fármacos que utilizamos habitualmente en insuficiencia cardíaca. Después me diréis que, bueno, que el precio es muy caro, de acuerdo, pero la evidencia es esa, la evidencia es disminución de mortalidad en un grupo de pacientes que tienen amiloidosis cardíaca, con un NT bajo. El ATRAC tiene su fase de extensión en el que ha seguido demostrando beneficio, los pacientes siguen beneficiándose, transcurridos ya, como veis ahí, 69 meses, o sea que eso perdura en el tiempo y ese beneficio es aplicable tanto a la amiloidosis wild type como a la hereditaria. ¿Tenemos otros fármacos? Sí. Hoy en día tenemos el patisiran, que tiene evidencia sobre todo a nivel neurológico a raíz del ensayo Apolo, y en el que además se ha hecho un estudio en la subpoblación cardíaca, en el que tiene resultados muy prometedores. No es la evidencia del tafamidis a día de hoy, de momento, pero los resultados son prometedores porque disminuye tanto parámetros ecocardiográficos como grosor septal, como el strain longitudinal global y el NT pro BNP ya a los 6 meses de tratamiento. Además, con un perfil de seguridad bastante aceptable y con estudios posteriores en el que incluso se ve una cierta regresión de la captación de amiloide, por ejemplo, en la gammagrafía o incluso en la resonancia, ¿no? Son resultados prometedores, pero falta aún evidencia. Otro fármaco que tenemos disponible de hoy es el inotersen, que es subcutáneo. El patisiran era endovenoso, pero el inotersen tiene evidencia también a nivel neurológico, pero no a nivel cardíaco. No se ha estudiado de momento con profundidad y, por tanto, en pacientes con solo amiloidosis cardíaca no sería recomendable. Además, tiene un problema de seguridad que obliga a realizar determinación de plaquetas semanal prácticamente, ¿no? Tomás, sí, te pediría que... Estoy acabando, vale.
El futuro, fármacos en investigación, vutrisiran y plotersen, que vienen a mejorar tanto el patisiran como el inotersen. Esos son los ensayos que están en marcha y que aún no tenemos resultados, Apolo B, Helios A, Helios B, con esos fármacos. Otros que están en investigación como G10, que es un estabilizador parecido al tafamidis, no tenemos aún resultados claros. Y otros también en investigación. Como veis, hay muchísima investigación al respecto, doxiciclina y TUDCA, los anti-TTR. Bueno, veremos qué nos dice el futuro, incluso técnicas de edición génica como el CRISPR-Cas9. Y para terminar, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros a día de hoy? Pues bueno, buscamos en general que el paciente tenga afectación neurológica. El paciente con amiloidosis cardíaca a día de hoy, para beneficiándole del tratamiento, lo que hacemos es este algoritmo de aquí, que es buscar insistentemente afectación neurológica, porque eso nos permite tener acceso al tratamiento que hay a día de hoy, que puede ser el tafamidis, puede ser el patisiran, puede ser el inotersen, el que elijamos, ¿vale? Pero el problema es que a día de hoy sigue sin haber un fármaco aprobado para el paciente con afectación cardíaca exclusiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, si tenemos un paciente así con una afectación cardíaca y nada más, pues estamos limitados a ensayos clínicos, al diflunisal, que no está comercializado en España y además la evidencia es muy pobre. ¿Y qué pasa con el tafamidis del que he hablado, que es la dosis cardíaca de 61-80? Pues el problema es que el documento de posicionamiento del Ministerio de Sanidad da la indicación para amiloidosis cardíaca, pero no ha sido financiado. Esto es algo reciente, de hace solo un par de meses. Se decidió de momento no financiarlo. Y claro, tenemos, cuando además el resto de países europeos de nuestro entorno está aprobado y financiado, pero aquí de momento no. Veremos si esto se resuelve en los próximos meses. Esperemos que sí, para que estos pacientes puedan beneficiarse de ese tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. La verdad es que me hubiera gustado tener un tiempo para las preguntas, pero estamos ya en hora. Veo en el horizonte al doctor José Manuel Vázquez Rodríguez, que es mi superjefe y además el moderador de la siguiente mesa, y yo creo que no debemos dejar que empiecen más tarde. Entonces, nada, aprovechemos los cafés para preguntarle a nuestros magníficos ponentes cualquier duda o comentario que queramos hacer, y simplemente yo felicitarlos a todos. Me han encantado todas las... Tenía aquí anotadas varias preguntas, pero vamos a hacerlas en el café. Muchas gracias a todos y dejamos paso a la siguiente mesa.